Aquí está precisamente del famoso que tanto hemos estado hablando ahorita, tornillo de Herbert. Como ustedes pueden ver ahí, creo que ahí está el curso, creo que sí lo pude usar. Ahí se ve cómo el trazo, al no tomar adecuadamente, vean cómo está muy al extremo, vean cómo aquí el fragmentito que toma es muy pequeño, la osteosíntesis es inestable, y aquí esta osteosíntesis no tomó en cuenta que aquí tiene una laja. ¿Sí la ven? Aquí tiene una laja. Entonces ya no es una fractura nada más como, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí. Entonces, ¿dónde está mi curso? Aquí. Vean cómo aquí está tomando muy poquito y vean toda la cantidad de tejido que quedó libre. Quedó inestable. Esto está totalmente inestable. Pero no fue un trazo único. Tenía un tercer trazo. Aquí lo mejor hubiera sido una de dos. O dos tornillitos, 1.5, o dos clavitos. Mi trazo es sellante. Y esta paciente se reoperó y terminó en clavitos. De clavitos se pusieron así. Entonces, el curso ya reducida la fractura, segundo clavito aquí, así, antirrotacional. Una vez más, ve la importancia de una buena planeación. La sorpresa cuál fue que nadie se esperaba que tuviera este trazo aquí. Les contesté un poquito más de por qué no me gusta el Herbert. ¿Preguntas? Aquí, ¿qué le harían? Con todo lo que hemos platicado, vean que aquí hay un trazo, vean, aquí hay un fragmento. Ok, aquí hay un fragmento, este es el cursor, aquí está un fragmento, este es un fragmento, aquí hay otro fragmento, aquí hay otro fragmento, y aquí hay otro fragmento. ¿Sí lo ven? ¿Qué le harían? Está multifragmentado. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le podrían hacer? ¿Qué propondrían para esta? ¿Dónde? Vamos a armarla. Aquí lo puse intencionadamente. ¿Qué pudiera estar faltando tomar en cuenta para poder planear? Exacto. Vas a tener la característica torso palmar y oblicua. Vean lo que hice yo con mi mano. A ver, un momentito de luz, por favor. Me pueden ver quienes están en otros lados. Vean mi mano. Es dorso palmar, oblicua. ¿Ok? No se vaya a hacer esto. Oblicua. Si yo tengo estas dos proyecciones, me permite orientarme en espacio. ¿Qué es aquí algo que yo les digo a mis residentes? Les digo a los residentes de ortopedia. Para poder hacer osteosíntesis y jugar con el fluoroscopio, tienen que pensar en tercera dimensión. Tienen que acostumbrarse a pensar en tercera dimensión. El hueso tiene volumen, no es plano. Ustedes ven la radiografía, lo están viendo en dos dimensiones, nada más. Pero el hueso no tiene dos dimensiones, el hueso tiene volumen. Entonces, para hacer la osteosíntesis, tienen que pensar en términos de volumen. Tienen que imaginárselo en tercera dimensión para poder entender cómo voy a hacer mi osteosíntesis. ¿De acuerdo? Vamos a pensar aquí, con esta misma imagen. Tengo aquí un trazo. ¿Sí? ¿Más o menos? Si yo me quedo con una sola proyección, no voy a poder dimensionar si este fragmento está realmente desplazado o no, o qué tanto este fragmento
que es esta imagen de aquí, está desplazado o no. Y me puedo ir con una mala impresión porque tengo aquí una imagen compuesta. Vean esta imagen. Esas partes blandas. Es un pliegue. De ahí lo ideal de las diferentes proyecciones. ¿De acuerdo? Por eso es importante armarla. Si ustedes la llevan a papel banene, al pizarrón, y la arman, pues van a decir, ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a utilizar el fluoroscopio. Puedo entrar de aquí. Uno, dos. Tengo una, dos, tres, cuatro corticales ancladas. Tengo una opción. ¿Qué otra puedo usar? Al fragmento mayor, una, dos corticales y un segundo antirrotacional o de protección. ¿Sí me explico? Pero ahí tienen que, insisto, tienen que aprender a jugar con la tercera dimensión. Aquí lo que yo les digo a mis residentes, digo, pónganse el mandil, pues, con todas las protecciones necesarias. De repente agarren un ratito el toroscopio, agarren a alguien de modelo. Recuérdenme, se los ofrezco honesto. Yo en casa tengo una mano un maniquí pues de mano. Recuérdenme, se los traigo. Se los traigo. Si consiguen clavitos, si consiguen un perforador, se los doy para que traten de ver lo que les estoy diciendo y sentirlo. Aquí lo más importante es hacerlo. Yo les digo a mis residentes, agárrense un palo de madera, agárrense un perforador con tornillos y empiecen a jugar con ello. Es como los jugadores de fútbol americano. ¿Qué hacen los corebacks? ¿Han visto a un coreback entrenar? ¿Qué hace un coreback? Todo el día trae el balón en la mano. Es lo que yo les digo a los cirujanos. ¿Con qué operan? Pinzas. Trae una pinza. ¿Alguien trae por ahí una pinza de chupar? ¿Una qué? ¿Una cosa así? Pues, la pinza en la mano. Hay que traer la pinza y aprender a estarla jugando. ¿Sí? Si ustedes lo hacen así, pasa lo mismo con los tornillos, pasa lo mismo con los clavitos. Tienen que aprender a estar trayéndolo en la mano para evitar bambolear y poder pensar en tercera dimensión. Por eso digo, no hay mejor forma de practicarlo que agarrarse un palo de madera, llénenlo de clavos, llénenlo de tornillos, practíquenlo. Y eso va a ayudar mucho a la reina del fluoroscopio. Pero aquí al armarlo tiene que pensar en esa tercera dimensión. ¿Vale? ¿Puedo poner otro ejemplo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Les parece descabellado lo que les platico? No, okay. No hay problema. ¿Sí? Sin problema. En esta fractura, aquí estamos hablando de combinado y tenemos mucho de escoger. Tenemos una fractura en la base, acá, tercio medio y acá arriba. Tengo tres. ¿Qué le harían? ¿Se quedarían únicamente con tornillitos, clavitos, placas? Armemos las dos primeras. El tercero. Ahí está medio armado, ¿no? El cuarto. Cuarto.
placa. Ahora, aquí hay que entender. Mi placa va a tener orificios. ¿Voy a ocupar todos o va a haber en algún punto que uno o dos orificios no me sirvan porque van a estar encima del trazo de fractura? Entonces, si yo planeo mi osteosíntesis, yo no voy a pensar en voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos. Estos dos de aquí están demasiado cerca o me incluso pueden caer en el trazo. No los puedo ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pensar estrictamente que le voy a poder dar compresión va a estar difícil. Pero puedo poner, vamos a verlo de lado ahora, vamos a verlo de lado. Aquí está mi trazo, aquí va a estar mi placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esto los voy a perder, mis tornillos deberán entrar. Si tengo una cortical, 2 corticales, 3, 4 corticales. Puedo aprovechar la metáfisis y no necesariamente tengo que entrar así. Recuerden que tienen ángulo variable. Puedo hacer esto. ¿Vieron cómo jugué con la angulación? Igual aquí. Ojo, aquí insisto, aquí utilicé la metáfisis. Me permite esta opción porque es un tejido más esponjoso. ¿Vale? Pero acá arriba en la cortical. Acá lo ideal es que quede paralelo. ¿De acuerdo? Acá puedo volver a jugar con la compresión. Puedo irme un poquito distal. Y vuelvo a jugar. Imagínense que lo tengo acá. Como estoy muy distal, puedo hacer esto. Siempre cuidando de no rozar mis superficies articulares. O, como a veces jugamos un poquito con esto, y yo quiero darle un poquito más de sostén, un poquito más de contención, entonces, con mis tornillos, aquí está mi placa. Ustedes hacen esto, como yo lo suelo hacer en el peroné, ustedes hacen esto, vean la fuerza. Un tornillo va hacia arriba, el otro hace esto. ¿Qué van a generar? Van a ayudar a darle más soporte al agarre de mi placa. ¿De acuerdo? Y tomamos los cortes arriba. ¿Les parece descabellado? Ahora, no tengo placas, no tengo tornillos. ¿Qué harían? No tengo placas, no tengo tornillos. ¿Cuál sería mi plan B? ¿Unos qué, perdón? Clavos. Ah, aquí viene la parte un poquito incómoda. Igual, ojo. ¿Dónde tendrías que entrar para que tu fragmento no quede tan pequeño? Porque aquí, ve la superficie que vas a usar te va a quedar insuficiente, lo puedes lograr. Tendrías que irte un poquito más arriba para hacer esto. 1, 2. No puedes ponerlo aquí. Tu superficie aquí va a quedar muy pequeña. Esto se te puede fracturar. No va a soportar tensiones de carga. Menos compresión. Menos tensión. ¿Qué tienes que hacer? Okay. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vale? Podrías hacer algo más si quieres verte arriesgado. Podrías poner, si lo tienes, podrías irte con un clavo largo, claro, y un antirrotacional, perdón, un antirrotacional. Les digo que aquí parte de esto es, uno, su límite es, como en cualquier tipo de arte, su límite es la imaginación. Pero ¿dónde vas a imaginar? Al planear. Si tú no planeas, te vas a encontrar con muchas sorpresas. Entonces es importante planear.
¿vale? Aquí ya no me quise meter en decir, aquí voy a usar una técnica de clavo centromedular o aquí voy a darle compresión axial o simplemente sostén. Es bueno que las conozcan lo que les di en la charla anterior. Ok, está bien que conozcan, qué bueno que conozcan los principios de osteosíntesis, pero finalmente, ya que los conocieron, ¿cómo los van a usar? ¿Como receta de cocina? No, la imaginación tiene mucho que ver. Y el tipo de paciente, ¿vale? Aquí no quiero menospreciar, pero hay que ser honestos. No es lo mismo operar una persona que vive de trabajar con sus manos a una persona que es ama de casa. ¿Suena feo? Sí, no es mi intención, pero hay que ser realistas. Y aún así, ya sea uno u otro, le tienes que ofertar la mejor opción. Como le decía al principio, para nosotros algo que nos dice el manual de AO es el movimiento es vida. Por tanto, mientras más rápido lo recupere a su vida diaria en la mejor de las condiciones, ideal. Y es lo que tienen que tener en mente. ¿Qué voy a hacer para llevarlo más rápido a su vida diaria con el mejor o con el menor índice de secuelas? Ahí están las opciones. Clavo centromedular, girante, compresión axial o interfragmentaria, clavo centromedular, tutor externo. Las opciones ahí están. Y cómo jueguen con ellas va a depender de ustedes. ¿Vale? En el de acá, yo le podría. ¿Ahorita? Ahorita. No habría mucho que hacer. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Seguros? Conste. Aquí, ¿qué le harían a ese? ¿Ya vieron? ¿Ya la ubicaron? Ahí está la fractura. No, ese es el quinto. Mira. Ay, ¿qué dice? Okay. Oh. Muy buena observación. Claro, sí, eso siempre se las pongo hacia a mis residentes. Tienen que pensar siempre, no se vale que una persona llegue y les diga, aquí está mi radiografía. Y sobre todo en institución, en medicina privada nunca se confían de, oiga, ese aquí está mi radiografía. No, tomen ustedes las proyecciones necesarias, que a ustedes les conste que es del mismo paciente. ¿De acuerdo? Nunca se confían de, aquí están, doctor, mis radiografías. Nunca. Es una sugerencia que les doy muy a título personal. Nunca confiarse. ¿Por qué va a pasar esto? Se encuentran con sorpresas. Ay, no eran sus radiografías. No coincide el trazo. Y al momento en el que entras al quirófano, toda tu planeación no sirve de nada. ¿Vale? Ay, otra vez. Okay. Entonces, bueno, pues creo que es todo lo que traía. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Seguros? Doctor, ¿Fue de alguna manera? Ahí se las dejo. Aquí la tienen esta tabla. Aquí la tienen para que la compartan. Aquí vienen lo que es básicamente 1.5 y 2.0. Ahora, ¿qué bloque utilizarían para 1.5? 1.1. Broca 1.1. Y para 2.0, no, 1.5. Son las que existen, 1.1 y 1.5. ¿Vale? No hay más brocas. Al menos que yo conozca, yo no he visto más brocas. Es lo que se utiliza. Y es lo que te marca la hoja. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Seguros? 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 ¿Nada? ¿Seguros? No les creo, pero bueno. Dejo la puerta abierta. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene en algún momento tiene algún paciente que quisieran comentar, alguna opinión, yo no tengo problema que si ustedes tienen algún paciente que quisieran platicar y yo puedo de alguna manera apoyar o ayudar
Digo, no tengo ningún problema por hacerlo, ¿vale? ¿Seguros entonces? Sí, muchas gracias, la verdad. Bueno, pues ya no supe más contigo. Sí, pues. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Nada que agradecer, a tus Sí. órdenes. Sí, gracias por compartir su experiencia y por su tiempo, doctor. Con gusto. Ya saben que son mis consentidos. Sí, gracias. Con gusto y insisto, si alguien tiene algún caso, quieren que lo platiquemos, les puedo dar una opinión, la puerta está abierta con todo cariño. Hola Doc, buenos días. Hola, Nosotros estamos aquí en el 1 de octubre. Le agradecemos igual por su tiempo y por la clase. La verdad es que acá estábamos comentando muchas de los casos que se mencionaron. Y aquí sí surgió una duda de, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tenemos que fijar, nos comentaba de fijar las dos corticales, imaginando que vamos a poner un clavo Kirchner intramedular. sí, Eh, te escucho. Ahí lo recomendable es pasarnos a la otra articulación o No simplemente con siempre, que estemos agarrando las dos corticales es suficiente. no siempre, es muy difícil contestar, acéptame que lo diga así, un poquito a ciegas, sin ver la radiografía, porque tienes que pensar que ese clavillo, cuando tú atraviesas una articulación, vas a generar una cicatriz, vas a generar una lesión en el otro hueso. Y esto hay que pensar en la movilidad. Cuando hablas estrictamente de falanges o interfalángicas, tienes que evitar al máximo tocar la articulación porque vas a generar una cicatriz, lo cual puedes generar una artrosis primaria o una artrosis secundaria causada por. Mucho ojo con eso. Ahora, cuando estás hablando del metacarpo en las metáfisis proximales y tienes el carpo como tal, ok, bueno, entendemos y sabemos que las líneas del carpo, los huesitos del carpo, se mueven. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que haces movimientos de lateralización, ya sea externa o interna, las diferentes filas del carpo van a hacer esto, se van a mover una sobre de otra. Bueno, tú tienes que considerar hasta dónde vas a bloquear y hasta dónde el llevarlo hasta allá el clavito te puede afectar. Lo ideal es evitarlo. Cuando no puedes evitarlo porque el trazo y la necesidad de estabilidad, de estabilizar tu fractura te lo demanda, ni modo, tienes que hacerlo. ¿Qué será lo importante? Retirarlo tempranamente. Por eso es importante tomar control radiográfico a la segunda y a la tercera semana. Aquí lo que debes considerar son los grados de consolidación de acuerdo a Meyerdin, de acuerdo a de los grados de consolidación. Eso los ves en radiología, eso los aprendes a ver en radiología, pero normalmente a la tercera semana, segunda semana, cuando es mano, ya tienes un callo lo suficientemente estable. Si tuviste que irte a una articulación en el carpo para poder fijarlo, a la segunda semana es correcto, una de dos, o que quites el clavo o que lo retires de donde lo mandé. Que lo saco. Sí. Mande. Sí, retraerlo, ¿no? Exactamente. Y empezar con la movilidad temprana. Sí, recordar e insistir al paciente que hay tres cosas que toda fractura te va a dejar. Y eso es muy importante hacer entender al paciente. Toda fractura, independientemente del mecanismo que hayas utilizado para la osteosíntesis, te va a dejar tres secuelas. Aquí y en Rusia, dolor residual de distinta magnitud. Puede haber edema residual y sobre todo pérdida de función. Esto es muy importante, sobre todo en la priva, de hacer una muy buena nota. Por muy bueno que seas haciendo osteosíntesis o reparando partes blandas, tienes que recordar que es una cirugía y desde ese momento puedes tener secuelas. Entonces, aquí lo importante o lo más importante es evitar dañar más una articulación. Mientras más la puedas evitar, mejor. ¿Mande? ¿Mande? Sí. Dijo dolor residual, pérdida de función, ¿y la tercera cuál era, Doc? Edema residual, hinchazón. Ah, gracias, Doc. Por eso es importante la movilidad temprana y una rehabilitación temprana. Por eso, si tú...
puedes empezar a mover. De hecho, hay un principio cuando tú ves osteosíntesis, cuando estás tomando el curso que hiciste, si tú respondes que sí, al día siguiente de la cirugía, así de loco es la osteosíntesis. Por eso es importante planearla. Si tú estás consciente que es estable, no tienes riesgo de rotación, ponlo a mover, ponlo a mover. De hecho, cuando tomas el curso de AO, algunos instructores, insisto, así te dicen, ¿estás seguro de lo que hiciste? Sí, que el paciente se pare a caminar. Recuperar de manera temprana. Obviamente, vuelvo al punto, hay que entender que el paciente es difícil aquí y en China. Entonces, tienes que proteger tu trabajo. Yo no conozco ningún paciente en mis 24 años como cirujano que te haga caso estrictamente a tus indicaciones. ¿A qué te obliga? Protégelo. Una ferulita, un vendaje, 3 semanas, tomas tu control radiográfico, ves que ya tiene un callo, está estable, ponlo a mover. Pero siempre recordarle, toda fractura aquí en China, aquí en Rusia, te van a dejar dolor residual de distinta magnitud, riesgo de edema y riesgo de pérdida de función. Que aquí ese es el punto más difícil de entender. Si tu paciente no te hace caso en la rehabilitación temprana, la cicatriz, que muchas veces es adherente, te va a meter la zancadilla y te va a generar problema. Yo por eso siempre al paciente le explico en frente del familiar y lo pongo en mi nota, siempre bromeando con el paciente, le hago 3 preguntas. ¿Quién tuvo el accidente? ¿Usted o yo? No, pues que yo. ¿Quién está? ¿Quién tiene que recuperar la movilidad? ¿Usted o yo? Yo. Bueno, pues entendemos que usted está operado y quien tiene que cuidarse y recuperar la movilidad, pues tendrá que hacerme caso. Entonces, eso es importante. La comunicación con el paciente es indispensable. Pero también tu planeación, también tu revisión del paciente. ¿Contesta eso tu pregunta o te cause? No, no, de hecho sí se resolvió esa duda. Le agradezco mucho y pues acá le mandamos un saludo de parte de todos los que estamos acá en el 1 de octubre.